Hoy, por ejemplo, en el ámbito internacional, el presidente de Estados, Donald Trump, fíjese, envió dos cartas al Congreso de Estados Unidos en las que dice que las hostilidades en Irán han cesaron ciertamente desde que el 7 de abril decretó un alto al fuego que se fue prorrogando hasta el día de hoy, cuando se cumplen 60 días del inicio de la guerra, en aquel 28 de febrero, que ha conducido a Donald Trump a una de sus peores derrotas, no solamente en términos militares, porque no pudo vencer a Irán en la primera semana, como dijo, no pudo vencer a Irán ni siquiera en las 6 semanas siguientes, como dijo. No lo ha vencido hasta ahora. Tan es así que está en retirada. Lo que ha hecho Donald Trump, sin embargo, es afectar al planeta entero por esa guerra imbécil en la que se metió junto con Israel. Y hoy Donald Trump dice entonces que las hostilidades en Irán han cesado. Se cumplen hoy 60 días desde que la guerra inició el 28 de febrero y según la ley de poderes de guerra, el presidente de Estados Unidos debe solicitar autorización al Congreso para el uso de la fuerza militar dentro de los 60 días posteriores al inicio de las hostilidades. Obviamente, el Congreso no le va a otorgar esa autorización. En este caso, también el Congreso no ha autorizado ninguna acción militar estadounidense contra Irán. Las cartas de Trump, que el Trump envió a los líderes del Congreso, intentan disuadir a los legisladores de restringir la acción militar contra Irán. Escribió Donald Trump en las dos cartas dirigidas al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, y al presidente del Senado, Chuck Grassley, republicano de Iowa. No ha habido intercambio de disparos entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos e Irán desde el 7 de abril del 2026. Y añadió, las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero de 2026 han terminado. Y de acuerdo con el periódico estadounidense The New York Times, importantes figuras republicanas en el Congreso se muestran cada vez más impacientes ante el complejo y costoso conflicto en Medio Oriente, sí, cuando se cumplen 60 días de guerra y 3 semanas de someterse a la voluntad de Donald Trump. De hecho, la nota principal del diario neoyorquino, firmada por la periodista Megan Mineiro, quien reporta desde Washington, dice: si bien los líderes republicanos siguen expresando su firme apoyo a la operación, este cambio podría sentar las bases para que el Congreso, controlado por el Partido Republicano, que ha cedido gran parte de su poder a Trump y se ha negado a ejercer cualquier tipo de supervisión sobre la guerra hasta el momento, fuerce un debate sobre el asunto en los próximos días y presione a la administración para que establezca las condiciones y el calendario para una retirada rápida. Se trata de un escenario que se desarrolla a 6 meses de las elecciones de mitad de mandato, en las que los republicanos corren el riesgo de perder el control del Congreso, enfrentándose a un difícil panorama político agravado por esta guerra impopular que inició Trump y el consiguiente aumento en los precios, por ejemplo, de la gasolina y en general los bienes de consumo. Dice esta periodista en The New York Times. Además, los demócratas, muchos de los cuales han denunciado la guerra desde el principio como ilegal y una flagrante violación a la separación de poderes,
citan habitualmente el respaldo republicano a la misma como prueba de que el partido no se centra en las necesidades de los estadounidenses. Y dice Mineiro también, el creciente nerviosismo entre los republicanos coincide con el plazo legal, vencido hoy viernes, para que Trump solicite al Congreso autorización para continuar la guerra, algo que se ha negado a hacer. Además, aumenta la preocupación por el costo del conflicto y los legisladores se preparan para aprobar una solicitud de decenas de miles de millones de dólares o más para financiar. Lo que estamos viendo, sin embargo, con estas cartas de Donald Trump a los líderes del Congreso es también el reconocimiento de una derrota allá en Irán. Y comenzamos los periodistas de esta manera, habiendo tanta información también en nuestro país, porque ha sido esta guerra de Donald Trump, iniciada el 28 de febrero, pues una decisión que ha trastocado no solamente el tema energético, porque atacar a Irán implicó el cierre del estrecho de Hormuz, por donde pasa entre el 20 y el 25% del petróleo para el planeta, ha implicado que países de Asia dejen de recibir el petróleo indispensable para sus industrias. Ha implicado un aumento extraordinario en los precios del barril del petróleo, que antier y ayer llegó hasta los 126.5 dólares por barril. Ha implicado que el conflicto afecte, por ejemplo, a sus aliados allá en Europa. Hombre, en Italia, la primera ministra Meloni tuvo que tomar distancia de Trump porque la gente allá en Italia le dio un revés a Meloni, quien apoyaba a Trump. Y claro, Meloni aprovechó que Trump también insultó al Papa para tomar distancia de él. También en Europa, ante el maltrato que Trump ha hecho de los gobiernos que en los hechos son sus aliados militares en la OTAN, ha hecho que muchos tomen distancia. No solamente Pedro Sánchez en España, que inclusive convocó a una conferencia, una cumbre para defender la democracia en Barcelona mañana, exactamente se cumplen 15 días, y ha agrupado a, pues a los europeos para tomar distancia también de Trump, sino que también otros aliados como Inglaterra, como Francia, han tomado distancia de este personaje que gobierna Estados Unidos. El hecho de que Trump haya dicho que las hostilidades en Irán han cesado después efectivamente de que tiene 3 semanas de que ya no hay conflicto, tampoco significa que haya terminado ya el mismo. Hay negociaciones que se van a seguir llevando a cabo en Islamabad entre las partes, pero ojalá que efectivamente se ponga fin a este conflicto que ha impactado a todos los países del mundo, incluyendo a México, que ha tenido que hacer política para frenar el precio de los hidrocarburos, no solamente la gasolina, sino el diésel, indispensables para mover a una economía. Entonces, es una información relevante. Vamos a esperar qué pasos se siguen, pero la verdad de las cosas es que con Trump no se sabe si después de estas cartas hay efectivamente una voluntad para ponerle fin al conflicto, pues qué bueno que así sea. Pero Trump no deja de generar problemas. Ahorita vamos con México, nos tiene en la mira.
Pero Trump anunció, fíjense, hoy viernes, que su gobierno elevará un 25% los aranceles a los automóviles y camiones provenientes de la Unión Europea, que representa un nuevo episodio de tensiones comerciales entre ambas economías. Hoy en su cuenta de su red social escribió: me complace anunciar que dado que la Unión Europea no está cumpliendo con nuestro acuerdo comercial, la próxima semana aumentaré los aranceles que se cobran a la Unión Europea por los automóviles y camiones que ingresan a Estados Unidos. El arancel se incrementará a 25%. Y añadió: se entiende y se acuerda plenamente que si se fabrican automóviles y camiones en plantas de Estados Unidos, no se aplicarán aranceles. Actualmente se están construyendo numerosas plantas de automóviles y camiones con una inversión de más de 100.000 millones de dólares, una cifra récord en la historia de la fabricación de automóviles y camiones. Estas plantas, con personal estadounidense, abrirán pronto. Nunca antes se había visto algo así en Estados Unidos, dice este personaje. Y bueno, también después de la visita del rey de los ingleses, Carlos III, a Washington, Trump informó que eliminará aranceles y restricciones al comercio de whisky, y dice whisky y Borbón, dice, en honor a los reyes del Reino Unido, quienes acaban de dejar la Casa Blanca, eliminaré los aranceles y restricciones al whisky. Escribió también al destacar la cooperación entre Escocia y Kentucky en la producción de whisky y bourbon. Pues es parte también de la manera de ser de Trump. Hoy justo también en otro tema que le ha pegado a Trump, además de la guerra, o que inicia la guerra a partir del escándalo de Epstein, hoy una nota supuesta del suicidio atribuida a Jeffrey Epstein ha permanecido oculta durante casi 7 años en un tribunal de Nueva York bajo resguardo judicial. Esto lo informa hoy el periódico neoyorquino The New York Times. El diario publicó: un compañero de celda declaró haber descubierto la nota en julio de 2019, después de que se encontrara a Epstein inconsciente con un trozo de tela alrededor del cuello. Epstein sobrevivió a aquel incidente, pero semanas después fue hallado muerto en la cárcel. Y de acuerdo con documentos y entrevistas citados por el diario, el escrito fue sellado por un juez federal como parte del proceso penal contra el compañero de Epstein, Nicholas Tartaglioni, lo que habría dejado fuera del alcance de los investigadores un elemento potencialmente relevante en la indagatoria sobre la muerte de este pedófilo, de este criminal sexual muy amigo de Donald Trump y quien ha buscado por todos los medios evitar que se sepan no solamente la relación tan íntima que tenía con Jeffrey Epstein, sino también los delitos que se le atribuyen como pederasta no solamente a Epstein, sino al propio Donald Trump. Y bueno, pues es parte de la información de este viernes 1 de mayo. Viernes 1 de mayo, en este Día Internacional del Trabajo. Por cierto, también hoy Trump ha endurecido las medidas contra Cuba. Hoy Trump firmó el día 1 de mayo
una orden ejecutiva para ampliar las sanciones contra el gobierno de Cuba, dirigidas tanto a ciudadanos estadounidenses como a extranjeros que participen en sectores clave para la generación de divisas en el territorio cubano. La medida se da a conocer tras la imposición por parte de Washington de un bloqueo petrolero contra La Habana desde enero. Esta es información de la más reciente, acaba de ocurrir. Trump publica en su más reciente orden ejecutiva: las políticas, prácticas y acciones del gobierno de Cuba continúan constituyendo una amenaza inusual y extraordinaria que tiene su origen total o sustancial fuera de Estados Unidos para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Y de acuerdo con el comunicado de la Casa Blanca, las sanciones se enfocan en sectores estratégicos de la economía cubana como energía, defensa, minería y servicios financieros o cualquier otro sector, según lo determine el Departamento del Tesoro en consulta con el secretario de Estado Marco Rubio. La orden ejecutiva firmada por Trump establece el bloqueo total de bienes en Estados Unidos para cualquier persona o empresa que mantenga operaciones o vínculos comerciales con sectores estratégicos del gobierno cubano. La medida también contempla sanciones para instituciones financieras extranjeras si facilitan una una transacción significativa a favor de individuos o entidades sancionadas que podrían perder acceso al sistema financiero estadounidense, incluyendo cuentas en Wall Street o la posibilidad de operar en dólares. La carta ejecutiva también detalla que las restricciones alcanzan a quienes puedan poseer o controlar, directa o indirectamente, a cualquier persona cuyos bienes o intereses en bienes estén bloqueados, así como a quienes hayan prestado asistencia material, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico al gobierno de Cuba o a actores ya sancionados. Y bueno, usted lo puede advertir, hay decisiones que toma Donald Trump en contra de quienes inclusive son sus socios. Es el caso de Europa. No tarda, porque ese es también su estilo, de acometer una vez más contra México y contra la presidenta Claudia Sheinbaum. Se lo garantizo que en los siguientes horas y días habrá más amenazas, más presiones, más conductas hostiles de Donald Trump y de su gobierno contra México, en particular por la respuesta que ha dado tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como la Fiscalía General de la República hoy mismo sobre esta petición de captura con fines de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros 9 funcionarios y exfuncionarios de esa entidad. Le voy a dar detalles en un rato al respecto, pero pues es bravo, así anda Donald Trump, imponiéndole aranceles a sus socios y amigos de Europa y siendo mucho más agresivo con Cuba, con la supuesta idea de que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional. Obviamente, pues la extrema derecha está feliz, tanto la de Estados Unidos como la de México. Por ejemplo, legisladores de origen cubano respaldan las sanciones de Donald Trump contra Cuba. La congresista María Elvira Salazar publica: felicito al gobierno de Trump por tomar medidas decisivas y ampliar las sanciones contra esta dictadura. La era de la política de apaciguamiento ha terminado. No permitiremos que un régimen aliado con nuestros enemigos opere a tan solo 145 kilómetros de nuestras costas. Publica esta mujer, María Elvira Salazar,
que se presenta también, bueno, es una mujer de origen cubano, no extraña en lo más absoluto, como en el caso también del secretario de Estado, que tiene origen cubano, aunque él, pues, sus padres salieron huyendo no de la Revolución cubana, sino de la dictadura de Fulgencio Batista. Esa es parte de los personajes como Marco Rubio.